Lo que vamos a estudiar es un Maimer, un discurso hasídico del Alter Rebbe. Este discurso hasídico es de los discursos cortos, se llaman Maimarim Katsarim, discursos cortos del Alter Rebbe. Este no es necesariamente de los más cortos, a pesar de que no es muy largo tampoco. Y es un discurso interesante que toma como referencia una parte de la tfilá, una parte del rezo. Esta frase, que ahora voy a decir cuál es, aparece en el rezo de Shabes, aparece en el rezo de Yom Tev, en varios lugares. Y la idea del discurso es tratar de entender a qué se refiere, de qué está hablando esta frase. La frase dice así: Vetaher libeinu le'avdecho be'emes. Incluso hay una cancioncita: Vetaher libeinu le'avdecho be'emes. Hay varias formas de cantarlo. La cuestión es que le pedimos a Dios que purifique nuestro corazón para servirlo verdaderamente. Taher libeinu es una petición: purifica vos nuestro corazón para servirte de verdad. ¿De qué se trata esto de que Dios nos purifique el corazón? ¿Acaso nosotros no podemos purificar nuestro propio corazón? ¿Nosotros no podemos hacer algo? Digamos. Es sabido, vamos a entrar en el discurso en un minuto, pero como una pequeña introducción, es sabido en el Tanya, se habla ampliamente de este tema, que el alma tiene una estructura específica, 10 cualidades diferentes, que se desprenden de las 10 sefirot, sea lo que fuera que quieren decir. Y en adición a esta estructura que no es parte del alma propiamente dicho, está lo que se llama en el Tanya levushim, vestimentas. El alma tiene como ropas en las cuales se inviste, así como una persona se inviste en la ropa y se muestra y le da forma a esa ropa. De la misma manera, el alma, cuando quiere expresar amor, dice palabras de amor. Cuando quiere expresar temor, dice palabras de temor, piensa palabras de temor, pensamiento, palabra y acción. Estas son las tres vestimentas: machshava, dibur, maise, pensamiento, palabra y acción. Las tres vestimentas del alma. Entonces está el alma propiamente dicho, digamos, los sentimientos del alma, que entre paréntesis en el Tanya se explica que el intelecto y las emociones son la esencia del alma. Ese es el nivel del cual el Tanya está hablando. En otros lugares en Hasides no es así, sino que incluso el intelecto y las emociones también son vestimentas del alma, pero son diferentes niveles de vestimenta. Hay vestimentas que uno se puede sacar, vestimentas que uno no se puede sacar, como las ropas, que yo puedo cambiarme la ropa. O el cuerpo. El cuerpo no lo puedo cambiar. Uno se puede operar y qué sé yo, pero en la práctica la esencia, el ADN del cuerpo sigue siendo el mismo. Entonces hay una vestimenta del alma que yo no me puedo sacar, y hay una vestimenta del alma que sí me la puedo cambiar. Bien, pero este es en otros lugares en Hasides. En el Tanya, la esencia del alma es el intelecto y las emociones. Entonces, cuando le pedimos a Dios Vetaher libeinu, purifica nuestro corazón, está hablando de algo que uno siente, no de algo que uno hace, o algo que uno piensa, o algo que uno dice. No, está hablando de emociones. Este es el contexto de lo que va a explicar el Alter Rebbe, qué es lo que le pedimos a Dios que Él tiene que hacer por nosotros, y por así decir, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que Él haga lo que le corresponde a Él por nosotros. El Alter Rebbe dice así: uno tiene que poner en su corazón, cuando está estudiando Torah, cuando está haciendo la tfila, el rezo, que con seguridad, sin ninguna duda, Kavanas Aleif, la intención del corazón, o sea, cómo uno se siente apegado a Dios, y el deseo que uno tiene por conectarse con Dios, y uno está recitando los textos y diciendo: Dios, esto, lo otro, te quiero, te aprecio, etc. Todo esto que uno está diciendo y sintiendo, en cierta forma, y a uno le parece, con todo lo más profundo de su corazón, que uno realmente desea y anhela esto que uno está pidiendo. Por ejemplo, que Dios nos abra su corazón, Psach libi b'seirosejo, abre mi corazón en tu Torah. Y uno dice estas frases y lo decimos 3 veces por día. ¿Realmente sentís y querés que Dios abra tu corazón en tu Torah? Y en la Torah, y uno ve en la sinagoga, esta persona, la otra persona, en diferentes sinagogas, uno con toda la fuerza dice: Psach libi b'seirosejo, por Dios, abre mi corazón a tu Torah. ¿Realmente deseas esto? ¿Esto es lo que realmente estás sintiendo mientras rezás? Entonces el Alter Rebbe explica en sus palabras: uno como sirviente de Hashem, uno es un oive de Hashem, uno reza, etcétera, hace lo mejor que puede. Uno debería estar deseando realmente, cuando decís estas palabras, con tu corazón debería estar sintiendo que querés que Dios abra tu corazón para entender la Torah, Lilmod, Lamed, para estudiar y enseñar Torah, etcétera. Porque todo sirviente de Hashem desea estas cosas. Ahora bien,
Cuando vos estás diciendo estas palabras, de vuelta, la pregunta es, vos pensás que sentís algo. E incluso si sentís algo, ¿esto es por tu rectitud? ¿Porque sos un tzadik? ¿Porque realmente realmente en tu corazón sentís esto? No estoy tan seguro. Entonces, volviendo al contexto, digamos, de lo que el Alter Rebbe está explicando. A uno en su corazón le parece, y uno opina que con lo más profundo de su corazón está realmente pidiendo esto y sintiendo esto, esta petición, pero tenés que saber que esto que estás sintiendo mientras decís estas palabras no es por tu rectitud y por lo recto de tu corazón y porque vos generaste un despertar en tu interior y ahora realmente estás sintiendo, no es tuyo, no te pertenece ese sentimiento. A pesar de que realmente servís a Dios con todo tu corazón, con amitis levavoy, dice, con la verdad de tu corazón, no es una mentira, pero sabe que lo que estás sintiendo no es tuyo. Porque en la práctica nunca podrías lograr este despertar en tu intelecto y en tu corazón. Jamás podrías llegar a sentir algo. Es imposible. Vamos a ver, no hay que ponerse nervioso de que no sentimos nada, etcétera. Paciencia. El Alter Rebbe tiene una explicación muy interesante. Sería imposible que despiertes amor a Dios en tu corazón, un sentimiento verdadero en tu corazón por Él. No hay forma. No hay forma. ¿Por qué? Porque tu seichel, tu intelecto, es un seichel a sheker. Es un intelecto, y hay otra versión que dice kula y sheker. Es todo mentiras. Es todo mentiras. ¿En qué estás pensando todo el día? En la comida, en la bebida, en la ropa, en esto, en aquello. Eso es donde estás metido, por así decir. Si uno quiere encontrar, una vez escuché a un rabino hablando sobre temas de internet, no importa todo el contexto, el rabino estaba diciendo que se encontró con un joven que andaba con problemas en Yiddishkeit, en judaísmo, etc. Y el joven le dijo, si vos me querés encontrar a mí, yo estoy en Facebook. Esa es mi vida. Ahí estoy yo. Mis fotos, mis frases, mis ideas. Si vos me querés encontrar, no me llames por teléfono, no vengas a mi casa, yo no voy a ir a ningún lado, yo estoy en Facebook. Pobre. Este es el nivel en el que estaba esta persona. Entonces el Seichel, volviendo al texto, el intelecto es Kula y Sheker, está todo el día pensando en tonterías, en mentiras. Y el corazón y el intelecto en la persona están investidos en ropas, vestimentas sucias, muy, muy sucias, dice el Alter Rebbe. No está metido en cualquier tipo de cosas, y no hay que olvidarse, acá en este discurso no está el año en que fue dicho. El Alter Rebbe estaba hablando del año 1790, 80, 1770. Ya en esa época la gente tenía la cabeza metida en a saber qué cosas. No estaba Facebook, pero probablemente había alguna otra cosa parecida. Como es sabido que toda la intención y el deseo de la persona en Avodas Hashem, en el servicio a Dios, incluso en el servicio a Dios, es solamente negativo y malo. ¿Estás rezando? Sí. Es verdad, estoy rezando. ¿Estás estudiando Toiro? Sí, estoy estudiando Toiro. ¿Pero qué estás pensando? Estoy pensando en lo que voy a ganar en el Gan Eden. ¿Qué pedazo grande de paraíso voy a tener? Estoy pensando en que la gente diga, wow, este rabino es un fenómeno. Y me encanta cuando dicen, mirá cómo explica, mirá cómo no explica, mirá esto. Wow, mi corazón se llena de orgullo. Entonces, ¿por qué lo hago? Por mi orgullo. ¿Por Dios? Dios es una herramienta para inflar mi orgullo. Dios es una herramienta para ampliar mi Gan Eden, mi paraíso, mi futuro en el mundo por venir, etc. Entonces, ¿sirvo a Dios? Sí, estoy sirviendo a Dios, pero en realidad me estoy sirviendo a mí mismo. Como es sabido que la mayoría de las veces la persona todo lo que hace lo hace por motivos egoístas, por sus propios beneficios, etc. Entonces, antes de entrar en el consejo y la explicación del Alter Rebbe, el Alter Rebbe plantea, pedimos a Dios que purifique nuestro corazón, que Dios purifique nuestro corazón para servirlo de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque en realidad no lo servimos de verdad. Incluso si rezamos y estudiamos y hacemos de todo, pero no lo servimos de verdad. Nos servimos a nosotros mismos porque estamos investidos en montones de tonterías, etc.
e incluso aquello que hacemos de servicio a Dios y nos parece que sentimos, etc., esto no es nuestro. Esto no es nuestro. Entonces, el Alter Rebbe dice, uno tiene que fijar el siguiente asunto en su corazón, tenerlo clarísimo y en su alma, que en realidad el hecho de que a veces durante el rezo, durante su avoida, su servicio a Dios, su estudio, etc., tiene algún tipo de despertar de amor a Dios o temor a Dios o cualquier otro asunto en el servicio a Dios, uno tiene que saber que esto viene, entre comillas, del hombre supremo. El hombre supremo es Adam Elyon, Dios. Él. Que Dios no es un hombre, no tiene cuerpo ni forma. No es este el punto, y no es el momento tampoco para explicar. El punto es que se lo conocen los textos a Dios como Adam Elyon. El hombre supremo. De hecho, Yehezkel vio en su visión al comienzo de Sefer Yehezkel, el libro de Yehezkel, el Adam Yoshev al Akise, un hombre que estaba sentado sobre un trono. Dios no tiene trono, no se sienta ni se para, etc. Pero él vio una visión profética. Esto se lo llama Adam Elyon, el hombre supremo. Entonces, ¿por qué de vez en cuando? ¿De dónde salió que uno puede sentir amor a Dios? Antes dijimos que era imposible, que uno puede sentir temor a Dios. Que de repente hiciste una mitzvah, dijiste una frase en la tefilá, mirando las palabras, entendiste lo que estabas diciendo, lo apreciaste y dijiste, wow, Hashem, te quiero, te aprecio, o tengo temor de ti, etc. ¿De dónde sale eso? Esto sale solamente del Adam Elyon, del hombre supremo, que quiere y elige tu servicio a Dios. Dios, en el momento en que vos sentís algo, es porque ahí Dios está diciendo, a vos te acabo de elegir. Te voy a dar algo a vos, un caramelito, como quien dice, un regalo para vos, especialmente para vos. Y acerca Dios a aquellas personas que lo llaman. Y les da a esas personas este despertar en la Toira, en las mitzvahs que la persona cumple. Y es un despertar shel emes, de verdad. Esto sí es verdadero. Lo que vos podrías generar, amor a Dios, temor a Dios, etc., si somos todos limitados, nuestro intelecto es limitado, y encima está sucio, muy, muy sucio, como decía el Alter Rebbe, no es emes, no es verdadero. Pero lo que Dios, Él, elige darte a vos, porque eligió tu servicio a Dios, ¿por qué lo eligió? Esto hay que preguntarle a Dios, yo no lo sé. Pero por alguna razón lo eligió. ¿Y sentís algo? Oh, esto es emes, esto sí es verdad. Esto sí es verdad. Paréntesis, el Alter Rebbe en el Tanya explica ampliamente qué significa el servicio del Beinoni, de la persona intermedia, el hombre intermedio, si es emes, si no es emes, si es verdad, si no es verdad, y tiene su explicación de la verdad en el Tanya. Esto es el contexto del Tanya. Ahora, nosotros estamos estudiando otro contexto, por así decir. Entonces, volviendo para atrás, cuando uno siente algo, no vengas a pensar que es tuyo. No vengas a pensar que lo generaste vos, lo desarrollaste vos, y esto lo único que va a lograr es inflar más tu ego todavía. ¡Wow! Encima siento algo, ¡qué bueno! No. Esto viene de Hashem. Y es emes, es verdad. Porque emes, la verdad, es el sello de Akadosh Baruj Hu, de Dios, como dicen nuestros sabios en el Talmud. Emes, el sello de Dios, es la verdad. Entonces esto que estás sintiendo ahora vino de él, y es verdad. Y así aparece también, no solamente en el Talmud, sino que en el Zohar también. En la mística judía, en Kabbalah, Rashim Reshimu me Atik Yoimin, hay una marca, por así decir, de Atik Yoimin. La traducción de Atik Yoimin es como el antiguo de días, el anciano de días, que no quiere decir nada, es un nivel espiritual que representa a Dios. Esto es lo que quiere decir en nuestro contexto. El punto es que desde ese nivel hay una marca que queda en la persona. Esa marca es lo que la persona está sintiendo. En el momento en que está rezando, en el momento en que está estudiando o haciendo cualquier otra cosa, meditando, de Avodas Hashem, el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo podría una persona, es imposible, cómo podría una persona apegarse a Dios, Atik Yoimin, al nivel más profundo que se habla en Kabbalah, en Hasidus, que no hay pensamiento que lo pueda captar a él, y todo frente a él es insignificante? Entonces, ¿cómo puede ser que una persona capte esto mientras la persona está en vida, por así decir, investido en vestimentas sucias mencionadas anteriormente, de las tonterías que uno piensa y hace, dice, etcétera, etcétera, desea? Porque aún si Atik Yoimin, si este nivel espiritual, sea lo que fuera que quiere decir, si Dios mismo se revelase en la vida de uno, como Él es, como Dios es, la persona se anularía totalmente. Es imposible captarlo. No hay forma de entender a Dios. No hay forma ni siquiera de sentir algo por Dios
que uno mismo desarrolle y cree en su interior hacia Dios. Es imposible. No hay forma de conectarse con Él realmente. Con sus beneficios, con sus ángeles, qué sé yo, que ahí podemos discutir. Porque son algo que no es Dios mismo, no es infinito. El Gan Eden tampoco es infinito. Entonces yo puedo sentir excitación porque voy a tener un pedazo de Gan Eden así de grande, voy a disfrutar. Ahora no estoy disfrutando mucho, no la estoy pasando muy bien. Y tengo que hacer esto y levantarme temprano y hacer aquello, etc. Pero en el futuro, wow, no sabes lo que me va a tocar. Esto sí lo puedo captar. Esto sí me puedo vincular a eso y generar en mi interior, desde mi perspectiva yo mismo, generar deseo y anhelo por esto. Y excitación por esto. Pero Dios es imposible de captar. Él, no. Entonces, ¿cómo hago para servirlo a Él, que es imposible de captar? El Alter Rebbe explica que la única razón por la cual la persona siente algo en su servicio a Dios, y este sentimiento que es emes, verdadero, es porque Dios es Hofetz Chesed. Él desea bondad, Él desea hacer bondad con nosotros. Y es este asunto que dice en el Zohar, que hace una marca, Roshim, Reshima, y una marca que Dios mismo deja en nuestro interior, pone en nuestro interior. E incluso los ángeles y los mundos supremos no llegan al Ein Sof, no llegan al infinito mismo, a Dios, sino es porque Dios los sella a ellos también. Y el Alter Rebbe termina diciendo, no terminamos el discurso, estamos en la mitad, pero el Alter Rebbe dice, y tenés que entender esto. ¿Qué quiere decir entender esto? Por supuesto, leer el texto y entender de qué estamos hablando. Pero en mi humilde opinión, a lo que se refiere el Alter Rebbe es, hay que ser conscientes de que emes, algo verdadero, no tiene límites. Es realmente infinito. Y por eso es verdadero, es siempre igual. Y es verdadero en todos lados. No hay una situación en la cual no sea verdadero. Por ejemplo, la Toira. No es que Toira hay que cumplir en Eretz Israel y yo qué sé, en La Plata no cumplimos la Toira. Has v'shalom, Dios libre y guarde. O que en Eretz Israel se cumple de una manera y acá lo cumplimos de otra. Más allá de las diferentes definiciones de cada mitzvah, donde se cumple cada mitzvah. Más allá de eso. Toira es Toira en todos lados. Y es siempre igual, y no cambia. Y no cambia ni en espacio, o sea, ni en el lugar, ni en tiempo. Nunca va a cambiar. Nunca cambió. Siempre va a ser igual. Las mitzvahs son siempre las mismas. El tefilin son siempre los mismos tefilin. Tzitzis son siempre los mismos tzitzis, y así sucesivamente. Entonces, este emes, esta cosa que no cambia nunca, la única forma de lograr que algo sea emes es cuando está conectado con el verdadero emes, que es Dios, que es el único que no cambia nunca. Ani Hashem le shanisi. Yo soy Dios, no cambié, y por eso nuestros sabios dicen en el Talmud, el sello de Dios es emes, es la verdad, algo que no cambia nunca. Entonces, ¿cómo puede haber en el interior de una persona un sentimiento por Dios que es infinito, imposible de captar, etcétera? Solamente si viene y parte de Dios hacia uno. ¿Por qué? Porque Él elige tu avoida. Él elige en ese momento, te desea y quiere tu servicio a Dios y te da este sentimiento. Entonces, a partir de esto, la persona tiene que poner en su corazón y en su alma siempre que el emes, este sentimiento, esta verdad, este sentimiento que uno tiene, no es de mi parte, no lo generé yo, viene de Dios, viene de arriba. Y esta es la explicación de otro paso, un versículo en Parshas Vayikra. La Torah dice, hay muchas explicaciones de este versículo, esta es la que ofrece el Alter Rebbe ahora. Adam ki yakriv mikem korban lashem. Traducción literal, una persona cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Dios. Explica el Alter Rebbe, Dios le dijo a Moishe, habla con el pueblo de Israel e informales que el hombre supremo, o sea, yo, dice Dios, yo, el hombre supremo, él es makriv mikem korban lashem. Él está ofrendando de ustedes una ofrenda para Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Cuando decimos Adam ki yakriv, Dios está haciendo una ofrenda. Adam es Dios mismo. Adam Elion, el hombre supremo. Él es makriv. Él ofrece. ¿Qué significa esto? Como es sabido que cada Yehudí, sin excepción, tiene una nekuda, tiene un punto en su interior que desea conectarse con su fuente, es una porción de Dios en lo alto, etc. Así dice el Alter Rebbe. Y esta nekuda, este punto, en Yiddish se lo llama el pinteleyit, lo más profundo de cada Yehudí, está investido en vestimentas sucias, mencionadas anteriormente. Y cuando la persona se quita estas ropas sucias mencionadas, se va a unir esta nekuda, este punto que tiene cada persona en su interior, a su fuente, en Dios, el Dios de la vida.
en el almacén de la vida, en el tesoro de la vida, etc. Entonces, Dios le dijo a Moishe, anda a decirle, Daber el Bnei Israel, anda a decir a los Yehudim lo siguiente, 2 puntos. Adam, cuando yo, dice Dios, cuando yo, Yakriv Mikem, Dios le dijo a Moishe que le diga al pueblo de Israel que todo este Yakriv, de la palabra Karoiv, cerca, Adam ki Yakriv, hay un Adam, hay un Dios, un hombre supremo, que Él es el que acerca de ustedes una ofrenda, digamos, para acercar la persona a Dios. Yakriv, la palabra Karoiv, cercano. Adam ki Yakriv Mikem. Es Dios mismo el que nos acerca hacia Él. Y esto aparece también en otros textos, ni siquiera es algo hasidish, aparece en Joivos Alevois, en los deberes del corazón, la idea de que todo lo que nosotros podemos captar de Dios es Gesed Hashem, es una bondad divina. Porque, como dijimos anteriormente, Dios es incaptable, imposible de entender, etc., inconmensurable. Entonces no hay nada que nosotros podamos saber de Él. ¿Cómo siquiera podemos hablar sobre Él? ¿Cómo siquiera podemos tener una conciencia de que Él está, de que Él es? Si es algo imposible de captar. Entonces es un Gesed Hashem, es una bondad divina, que nosotros siquiera podemos hablar de Él. Que nosotros siquiera podemos tener la conciencia de que Él está. Esto es Gesed Hashem, y esto es lo que dice el versículo. En Vaikra, Adam, hay un Dios que se llama el hombre supremo, Ki Yakriv, cuando Él acerque Mikem a alguno de ustedes, de nosotros, Korban Hashem, para estar cerca de Dios. Este acercamiento, le dijo Dios a Moishe que le informe al pueblo de Israel, no es de parte de ustedes no viene ese despertar para unirse en su fuente, sino, o sea, que el alma se una en la fuente suya, que es Dios. Este despertar no es propio del alma, no es propio nuestro, nosotros no lo generamos. Esto viene por influencia de Dios. Muy bien. No terminamos, pero esta es la petición entonces. Nosotros le pedimos a Dios en el rezo de Shabes, en el rezo de Yom Tov, purifica nuestro corazón para servirte be'emes, realmente. Quiere decir que lo que yo siento, yo estoy pidiéndole a Dios que Él me haga ser consciente que lo que yo siento no es mío, es de Él. Y es por una bondad absoluta de Él que nosotros sentimos en nuestro interior amor a Él, temor a Él, estudiamos su Toira, hablamos de Él, pensamos sobre Él, etcétera, etcétera. Muy bien, esta es la purificación del corazón que le pedimos a Dios. Pero no terminamos acá. Lo siguiente, esto sí tiene que ver con nosotros. O sea, sentir no es nuestro, esto viene de arriba. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer para que pueda existir la posibilidad de sentir algo. Antes el Alter Rebbe insinuó, digamos, ahora lo va a decir claramente, pero antes el Alter Rebbe insinuó y dijo, bueno, el sentimiento este no es tuyo, pero vos estás haciendo una avoida igual, vos estás sirviendo a Dios y Dios está eligiendo tu avoida. Entonces algo estás haciendo. Si no hicieses nada, ¿sentirías amor a Dios, temor a Dios? No. Existen casos en los cuales la persona está caminando por la calle y dice, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Puede ser, pero esto es algo que Dios elige por alguna razón en algún momento poner pensamientos en nuestra cabeza, y hirura y chuva se llaman, pensamientos de arrepentimiento, de acercamiento. Ok, esto Dios decidirá cuándo. Y de hecho, perdón, hay toda una explicación de Baal Shem Tov sobre el tema, de que cuando una persona siente estos despertares, es por las voces, Bas Koil, se dice, las voces en el cielo que salen todos los días publicando, hoy los Emla Bonim, qué pasó con los hijos que se alejan de la mesa de sus padres, y qué pasa con la toira, que nadie la estudia. Ok, hay voces en el cielo que las escucha la Neshome, el alma, como el alma está arriba, y ese alma como está arriba está conectada con el alma como está aquí abajo, y hay una conexión, y a partir de esa conexión algo llega a nosotros y nos sentimos que tenemos que hacer tshuva, que tenemos que acercarnos y volver a la sinagoga o ir a la clase de toira, que hace tanto que no íbamos, etc. Perfecto. Existen casos en los cuales Dios elige por alguna razón, en algún momento totalmente inesperado y sin haber hecho nada, y Sarusa de la Eila, un despertar de arriba. Pero acá el Alter Rebbe está hablando de otra cosa. Acá el Alter Rebbe está diciendo, vos estás haciendo una voida, estás haciendo un trabajo de servicio a Dios, y Dios elige tu trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué tenés que hacer? Bueno, antes dijimos Toira, Tfila, ok.
¿Pero en qué consiste esto? ¿Simplemente decir las palabras y Dios elige mi avoida porque yo dije estas palabras? Probablemente no entendí nada, abrí el Sidur, el libro de rezo, no entendí nada, dije esto, Dios eligió mis palabras y ahora siento behemes en realidad, amor a Dios, temor a Dios. No, no es así. Esto, lo que viene ahora, tiene que ver con nosotros. Y es Ikar Avoidosam. Este es nuestro central y principal servicio a Dios. Esto es lo que nos compete a nosotros. Quitar aquellas vestimentas sucias mencionadas. Este sí es nuestro trabajo. Y esto es lo que, cuando hacemos esto, y obviamente a través de la mitzvot, y la toira, y el rezo, etc., entonces ahí pasamos a sentir behemes, realmente. Pero ¿cómo podés llegar a sacarte estas ropas sucias? ¿Y cómo podés acercar tu alma a Dios? El Alter Rebbe acá parafrasea el versículo, le acriba. ¿Cómo podés hacer estar corey, cercano a Dios? O sea, sentir, Dios está en todos lados, siempre estamos cerca, pero ¿cómo podés sentir con más fuerza a Dios en tu interior? Por eso el versículo en Parshas Vayikra continúa diciendo, Mina beheima, mina bakar, mina tzon, takrivus korbanje. De los animales, beheima son animales domésticos, jaya son animales salvajes. Hay diferentes tipos de animales que se hacían ofrendas, no importan los detalles ahora. La cuestión es que uno tiene que ofrendarse a sí mismo a Dios, el animal que tenemos en nuestro interior. Como está explicado en muchos lugares de Hasides, en Bosiligani también, en de Yud Shvat. La cuestión es que, continuando con la explicación del Alter Rebbe, ¿cómo haces para sacarte las vestimentas sucias de tu interior? Bueno, tenés que ofrendarte vos mismo a Dios. Esto es similar a lo que dicen nuestros sabios en la Gemara, en el Talmud de Shabbos. Nuestros sabios dicen que toda aquella persona que cumple 3 comidas en Shabbos, o sea, una comida a la noche, el viernes a la noche, una comida sábado a la mañana, mediodía, lo que sea, y una comida sábado a la tarde. Shalosh Seudes, 3 comidas en Shabbos. Dicen nuestros sabios, se salva de 3 cosas terribles, de 3 castigos terribles. Y el Talmud dice, se salva de Hevlei Shel Mashiach, los sufrimientos. Hevel literalmente son como temblores. Y es una palabra que se utiliza para entender de qué estamos hablando, de lo terrible que es, de los temblores del parto. Es decir, cuando una mujer está dando a luz, obviamente hay mucho dolor, etc. Yo no sé exactos los detalles, porque nunca lo hice, y probablemente nunca lo haga tampoco. La cuestión es que es doloroso, y es difícil. Eso se llama Heivlei, Javalim, temblores y dolores, etc. Y existe el concepto en nuestros textos, Heivlei Moshiach. Los temblores y dolores y dificultades previos a la venida de Moshiach. Entonces, paso número 1. Quien cumple 3 comidas en Shabbos se salva de 3 cosas. ¿Cuáles son? 1. Heble Moshiach. Los sufrimientos de Moshiach. El Talmud dice, acá el Alter Rebbe no trae todo, pero el Talmud dice Gehinom, uno se salva del purgatorio, que no voy a entrar en los detalles de qué significa, la limpieza de todas las cosas negativas e inapropiadas que uno hizo en la vida. Y la tercera cosa es la guerra de Gog y Magog. Así es el Talmud. Acá el Alter Rebbe, por alguna razón debe haber tenido otra girsa, otra versión en el Talmud. Acá el Alter Rebbe menciona Heble Moshiach, Gehinom aparece, si no recuerdo mal, y Shibud Malchiois, la servidumbre de otros reinados, que el pueblo de Israel está subserviente a otros reinados. ¿Por qué el Alter Rebbe trae estas 3 cosas? La verdad es que no lo sé. Pero sea como fuere, el Alter Rebbe se va a detener en otro asunto. El punto es que queremos entender qué es Moshiach por un lado, esto es lo que va a explicar el Alter Rebbe, y qué es Heble Moshiach, los dolores previos a la venida de Moshiach, como los dolores previos a un parto. Entonces, estábamos diciendo que nosotros tenemos que hacer una avoida para que Dios, un trabajo, para que Dios elija ese trabajo, y a partir de eso nosotros vamos a sentir behemes, purifica nuestro corazón para servirte y trabajar hacia ti, behemes, realmente. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Quitar nuestras ropas sucias. ¿Cómo quitas tus ropas sucias? Bueno, tenés que ofrendarte a Dios. ¿Cómo te ofrendas a Dios? Bueno, fíjate cómo dice el Talmud, los 3 asuntos que una persona se salva cuando come 3 comidas en Shabbos. Y el Alter Rebbe se detiene primero que nada, Heble Moshiach. ¿Qué significa Moshiach? ¿Cuál es el concepto? El Alter Rebbe da una definición clara y concreta que en realidad se aplica hasta hoy en día, etc. Esto es Moshiach. Es la revelación de la Avoida Ha'amitis. Es la revelación del servicio a Dios verdadero. Y se va a revelar la gloria de Dios y toda la carne junta va a haber, etc.
sin ningún tipo de escoria, ni mezclas de cosas negativas y malas, etc. Este es Moshiach. En otras palabras, ver a Dios. Este es Moshiach, la revelación de Dios mismo aquí abajo en este mundo, sin ningún tipo de ocultamientos y pantallas que lo tapen, nada. Dios, Él, tal y cual Él es. Esto es Moshiach. Bueno, entonces el Talmud dice que cuando vos comés las 3 comidas de llaves, una de las 3 cosas que te salvás es Heivle Moshiach, los dolores de sufrimiento, dolores de parto de Moshiach. Es decir, Heivle Moshiach, todos esos dolores son esas ropas sucias. A eso se refiere. Es decir, que cuando la persona no puede percibir a Dios, no lo puede entender, esto genera una angustia. Servimos a Dios y rezamos todos los días 3 veces por día y nos ponemos los tefilín y la mezuzá y los tzitzit, hacemos todas las mitzvahs, todo como corresponde según la Torah y el Shulchan Aruch, el código de la ley judía. ¿Y qué sentís y qué ves? Esto genera dolor, angustia. Obviamente no es como el dolor de un parto, etc. Y de vuelta, yo no sabría decir ni siquiera cómo es el dolor de un parto, pero es angustiante. No, de vez en cuando sería lindo recibir un caramelito, por así decir. Sentir algo, qué bueno, sentirse bien, porque uno está haciendo lo que está bien, no por un beneficio, etc. ¿Y por qué no lo sentís? Levushim tzoim, las ropas sucias nuestras. Lo mismo ocurre con la servidumbre a los otros reinados. ¿Qué significa Shibud Malchiois? En el contexto talmúdico, de vuelta, que el pueblo de Israel está bajo el dominio de otras naciones, de otros reyes, etc. Pero llevando esto al servicio a Dios, es el gobierno de todos los asuntos materiales del cuerpo y las pasiones del cuerpo por sobre la porción de Dios en lo alto que está en el interior de cada uno de nosotros. Esto es Shibud Malchiyos. Es decir, el alma está subserviente al cuerpo y a las pasiones y deseos del cuerpo, etc. Esto es la servidumbre de los otros reyes, frente a los otros reyes. Acá el Trebe no menciona entonces el tercero, que es Hinon. Toda aquella persona que, no sé por qué, toda aquella persona que cumple las 3 comidas en Shabbat se salva de estos 3 asuntos. Por lo menos el Trebe explicó las ropas sucias que nos impiden sentir la presencia de Dios en nuestro interior y las pasiones del cuerpo, y etc. ¿Y cuál es la conexión con las 3 comidas de Shabbat? ¿Qué tiene que ver con las comidas, etc.? La Trebe explica así. ¿Qué significa aquella persona que cumple las 3 comidas? ¿Que las come? No alcanza solamente con comer. Los animales también comen. Y cumplen 3 comidas o más de 3 comidas, etc. Entonces nosotros somos animalitos que comemos. Entonces la Teira viene y dice, el Talmud viene y dice, anda a comer como los animales en Shabbat y vas a ver que Dios va a quitar o que te vas a salvar de las vestimentas sucias y las pasiones del cuerpo. ¿Qué te vas a salvar? ¿Por comer? La Teira dice, no. El punto de cumplir las 3 comidas no es comer. No estamos hablando ahora de alajá, de leyes, hay que ir y comer, etcétera, es otra cuestión. Pero hay algo más profundo. Perdón. Que la persona medite la bajeza propia. Uno, el ser humano, es creado Ocher Lemaise Breishis. Es lo último creado en toda la creación. En el relato de la creación misma, el hombre, el ser humano, es la última criatura. Que incluso, como dice el Talmud, un mosquito vino antes que vos. ¿Por qué justamente el ejemplo del mosquito? ¿Por qué no otras criaturas? Hay tantas criaturas que fueron creadas antes que el ser humano. ¿Por qué justo el mosquito? La idea del mosquito es, pues, porque es klipa gedoila, dice el Alter Rebbe. Es una impureza muy fuerte, muy grande. ¿Cuál es la impureza del mosquito? Acá el Alter Rebbe lo explica, pero la idea es, el mosquito es la única criatura, hasta donde yo sé, que es magnis ve'einen moitzi. Ingresa, consume, come, pero no aporta nada. Todo el resto de las criaturas algo aportan. Yo qué sé, la vaca come y después llena el campo de sus desechos y eso es bueno y fertilizante, etc. Cada criatura algo, de alguna forma, aporta a la creación. El mosquito consume y no aporta nada. Es la impureza más grande, es el concepto de la impureza más grande que hay. No es que quiere decir, no estoy hablando de que el mosquito es impuro, no tiene nada que ver. No estoy hablando de leyes de pureza e impureza, si podés tocar o no un mosquito y después comer una ofrenda en el Beis Hamikdash. No estamos hablando de esto. El concepto de que es Magnis Beinen Moitzi, solamente consume y no aporta nada, es la impureza más grande que hay. Y el ejemplo es el mosquito. Entonces, cuando el ser humano piensa y medita que en la práctica fue creado último en toda la creación,
Entonces, de vuelta, Itushkat mejor, incluso el mosquito viene antes que vos, sos tan bestia y tan bruto, que tenés la posibilidad de aportar a la creación. Y lo único que estás haciendo es consumir, sos peor que el mosquito. El mosquito fue creado para consumir. Es como la materialización de este asunto espiritual de ingresar, consumir y no aportar. Pero ese es el mosquito, él fue creado así, no tiene nada de malo. Dios creó el mosquito como mosquito. Pero uno que tiene la capacidad de consumir y de aportar, y en realidad solamente está consumiendo para mí y más para mí, entonces sos peor que el mosquito. Porque vos sí fuiste creado con la posibilidad de aportar y no lo estás haciendo. Sos peor que él. Y sin embargo, de vuelta, con toda la impureza del mosquito, etc., está por encima de uno. Porque uno no está comportándose con la capacidad y las posibilidades que tiene, con el potencial que tiene. Aún así, cuando uno come, acá volvemos a comer las 3 comidas de Shabbat, que no se refiere a la comida, y no estoy hablando de leyes, estoy hablando del concepto espiritual de comer. ¿Qué significa comer en Shabbat 3 comidas? Cuando uno está comiendo, uno tiene que ser consciente de que la comida, el mosquito, la comida, etcétera, en alguna forma están por encima de uno. Pero uno es el que tiene la posibilidad de elevar esa comida, como vamos a explicar en un minutito, elevar esa comida a su raíz, a su fuente. Uno tiene que meditar mientras está comiendo, que en la práctica la comida, espiritualmente hablando, o sea, cuando uno observa el relato de la creación, primero son creadas las plantas, los peces, los animales, y recién después el ser humano. Quiere decir que si primero en tiempo fueron creados las plantas, los peces, etcétera, espiritualmente hablando son más elevados que el ser humano. Y cuando uno come, uno tiene que ser consciente de que uno está elevando esa comida y reconectando la energía divina que está en esa comida, que es la palabra de Dios que crea esa comida, la está elevando y reconectando a su fuente. El Alter Rebbe, las palabras de él, es interesante el ejemplo que da. Uno lo eleva y toma en sus manos desde abajo esa comida y la eleva. Como cuando uno agarra una comida para ingresarla a la boca, uno lo toma con la mano y está elevando esa comida a su propio nivel para comerla. Surge entonces que uno está por debajo de la comida, más allá de lo que yo expliqué, del momento en el relato de la creación en el cual es creada las plantas, los animales, etc. Y luego el ser humano, que es lo que dice el Talmud, Ojer le Maise Breishis, somos creados últimos en toda la creación, porque el mosquito, etcétera, etcétera, como explicamos. En adición a esto, cuando una persona toma la comida, agarra, es como un recipiente que uno está agarrando y el recipiente está debajo, arriba de uno. Uno está debajo, soportando, sosteniendo el recipiente, y uno está abajo de ese recipiente para elevarlo. Lo mismo pasa con la comida. Cuando la persona medite que está por debajo de todo el resto de la creación, a través de esto, uno se puede salvar de Heble Shel Mashiach, de los dolores de parto de Mashiach, que explicamos que querían decir las ropas sucias, etc. Y también se puede salvar de Shibud Malchiyos, de la servidumbre de los reinados, que se refiere a las pasiones y deseos del cuerpo, etc. Y puede vestir su cuerpo con ropas de seda, hermosas, etc. Es decir, entregar su alma y su intelecto a Dios hasta que se consuma en el amor a Dios y temor a Dios, y suficiente para el que entiende. Este es el final del discurso. ¿Qué está diciendo el Alter Rebbe? Volviendo para atrás. El Alter Rebbe explicó que le pedimos a Dios en el rezo, purifica nuestro corazón para servirte realmente. ¿Qué significa esa petición? Esa petición significa que nosotros pasemos a ser conscientes de que todo lo que sentimos, en términos de Dios, por supuesto, todo lo que sentimos hacia Él, amor a Él, temor a Él, etc., esto no es nuestro. Para que sea amiti, para que sea verdadero, tiene que partir de Dios. Tiene que surgir de Él, porque Él es verdadero. Entonces, cuando somos conscientes de esto, servimos a Dios, por así decir, de otra manera. Porque no tenemos el orgullo de decir, yo siento amor a Dios, yo siento temor a Dios, y es Él el que me lo da. Yo no lo puedo captar, Él me lo está dando a mí. Es un regalo de Él, es una increíble bondad de Él, y yo debería estar extremadamente agradecido a Él, que eligió mi avoida, mi servicio a Dios, para permitir. ¿Cómo me doy cuenta que lo eligió? Porque sentí algo. Me sentí algún tipo de despertar en mi interior,
tengo que estar extremadamente agradecido a Dios y feliz que Él eligió mi avoida. A pesar de que yo sé lo que soy, lo que no soy, lo que hago y lo que no hago, etc. Él me eligió en ese momento, en ese instante en el que estoy sintiendo algo. Y eso que siento es emes. No porque yo me lo merezca. No, porque Él me eligió. Pero ¿qué tengo que ser yo para poder sentir eso? Que incluso pueda sentir y ser consciente en mi interior de que Él me eligió. Yo tengo que quitarme las ropas sucias. Y esto se hace a través de esta idea de meditar, de que cuando nos acercamos a Él, es Él el que nos está acercando a Él. En realidad es al revés. Él es el que nos está tirando de nosotros para acercarnos a Él. Meditar en que nosotros estamos por debajo de la comida y elevamos la comida hacia Dios. Meditar en que podemos llegar a ser Dios libre y guarde peores que un mosquito. A través de estas cuestiones, uno medita en la comida, eso es cumplir las 3 comidas de llaves, no comerlas, meditar qué es la comida y qué soy yo, y cuál es mi posición en la creación, y cuál es mi capacidad y mis posibilidades en la creación. A través de esto, uno se quita esas ropas sucias, uno deja de prestar tanta atención a las pasiones del mundo, etcétera, las pasiones del cuerpo, y esto es lo que permite que cuando Dios nos elige, ahí sentimos algo. Entonces lo que le pedimos en el rezo es Etarli Beinu, purificar nuestro corazón para servirte be'emes, queremos sentir esto. Y Dios que contesta, Adam ki yakriv mikem, cuando yo me acerque a alguno de ustedes, sáquense las ropas sucias. Y ahí van a poder sentir como yo mismo me estoy acercando a ustedes.